¿Cómo reconocer cuál es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Si queremos ser cristianos y seguir a Cristo, debemos ser humildes de corazón y someternos a las normas de nuestro Señor, ¿o no? Se debe seguir a Cristo, pero cumpliendo con las normas de su iglesia, al modo de Él, no al antojo de cada quien. Es como querer ser médico, y para ello, pues, debo pasar por normas establecidas de estudio, acatar las reglas, sacrificarme para hacer lo que me piden, y lo más importante es pertenecer o estar dentro de la universidad. Como todo cristiano católico, debemos estar dentro de la iglesia católica para estar en lo correcto. Y así mismo pasa también con la universidad. Tiene que estar uno en una universidad establecida y autorizada por las autoridades. ¿Qué pasa si yo compro todos los libros de medicina, los estudio por cuenta propia, interpreto el contenido a mi criterio, tal y como lo hacen con la Biblia? ¿Se salvará el pobre cristiano que caiga en mis manos y en mis experimentos? ¿Podré ser un médico profesionalmente reconocido por las autoridades? ¿Verdad que no? Lo mismo pasa con las cosas de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se encarnó en la Virgen María, se hizo hombre. Al llegar el momento, subió al monte y llamó a los que él quiso. En Marcos 3:13 dice, instituyó a los 12 apóstoles que eran como sus catedráticos de su universidad para llevar las enseñanzas, iniciándose con ellos la Iglesia Universal o Católica que estableció para todo el mundo. Luego se la encomendó al apóstol Simón, a quien le cambió el nombre por Pedro o Piedra en Mateo 16:18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro o Piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, y tampoco los hombres engañados, convertidos en anticristos, que la viven atacando noche y día con tanto odio, la podrán destruir. Esa iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 14. Y también en Efesios 4, 5 al 7. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y una sola doctrina de la única iglesia. Y en Efesios 3:21 dice, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Así que la gloria se le debe dar a Dios, pero en su única iglesia. Así lo dejó establecido nuestro Señor Jesucristo. Eso le preocupa a Satanás, y por esa razón es que no quiere que los hombres le den la gloria a Dios en la iglesia, para que se salven de sus garras. Y para ello logra la división usando a integrantes de la misma iglesia que deciden apartarse, siendo excomulgados, como por ejemplo Martín Lutero y sus cómplices Casidoro de Reina y Cipriano Valera, que robaron textos de la Biblia y se fueron a formar su propia religión con su Biblia que lleva sus apellidos, Reina Valera, y creando su propia doctrina. A raíz de esto empiezan a fundar tantas sectas con doctrinas distintas, y todas dicen ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, haciéndose los ciegos y sordos a lo que dice en segunda de Juan 1, 9 al 11. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le saludéis, pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. Y en Primera de Timoteo 13 al 9, no os dejéis seducir, dice, por doctrinas varias y extrañas. Tan fácil es saber si estoy en lo correcto. Si me dicen, usted acepte a Cristo, aleluya, amén, usted acepte a Jehová, y con solo decir, acepto a Jehová, ya soy salvo, ya soy santo, y que ya no necesito de hacer absolutamente nada. Eso es engaño y son palabras de Satanás. Primero debo averiguar si de verdad esa iglesia es la de nuestro Señor Jesucristo a la que me están llevando. Jesús dejó el camino y las reglas que están establecidas en su iglesia que Él tanto ama. Efesios 5:25 dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el artículo 7 y numeral 669 del Catecismo dice, como Señor, Cristo es también la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su iglesia. ¿Cómo puede darse cuenta si es la iglesia verdadera a donde lo están invitando? Primero,
pregúntele a esos hermanitos cuál es el nombre de esa iglesia a la cual lo quieren llevar. Y luego tome su computadora o celular y en Google escriba el nombre de esa supuesta iglesia y allí le va a indicar quién es el dueño o el que la fundó y dónde y cuándo. Así es de que usted ahí se va a dar cuenta. Si sale el nombre del fundador y no es del primer siglo, esa no puede ser iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El dueño es el hombre quien la fundó y Jesús no va a estar avalando actos de herejía y de apostasía. Si usted en Wikipedia pone ¿qué iglesia fue fundada en el siglo primero? Le aparece que fue la Universal Católica, porque Jesús dejó una sola iglesia, un solo bautismo para seguir a un solo Señor. El resto que se dicen ser también iglesias, todas fueron fundadas por hombres. La primera formada por Lutero en 1521 en Alemania y las siguientes en Estados Unidos y otros países, cada una con su propia doctrina. Satanás sabe que al dividir es una forma fácil de ganar más víctimas y para que no se le dé la gloria a Dios en la verdadera iglesia, fueron creadas miles de sectas con fachadas falsas de iglesias que actúan como un laberinto para perder a los que entran en ellas. Los atrapados son engañados y usados como instrumentos del enemigo de Cristo. En Juan 8:44 dice, usted tiene por padre al diablo y quiere realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un asesino desde el principio porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. ¿Por qué cree usted que muchos hablan mal y con odio en contra de la iglesia de Cristo? Dicen que es una ramera, que fue fundada por Constantino, que sus integrantes son idólatras, borrachos, que María no es virgen, que tuvo muchos hijos, etcétera, etcétera. Pero en Mateo 10:22 dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Amén.